antioqueño que se ha dedicado a sembrar, un antioqueño que recoge frutos día a día en esa relación con los antioqueños, que lo reconocen y que reconocen en él un verdadero antioqueño, un líder, un verdadero hijo de su papá. Andrés Guerra lo hace diferente. ¿Cómo estás, Andrés? Un abrazo muy fuerte para ti, un abrazo muy fuerte para todos los televidentes de Teleantioquia, aquí con un enorme gusto de estar en el canal de los antioqueños. Y ese niño al lado del papá recorriendo Antioquia, usted se conoce todos los municipios del departamento desde muy chiquito. El doctor Bernardo Guerra, que nos hace mucha falta hoy, fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, fue senador, y usted ahí siempre con él, acompañándolo con sus hermanos, recorriendo esta Antioquia que hoy todavía lo hace. Así es, yo creo que el padre, como en toda familia, deja referentes. Y cuando uno observa a un padre que viene no de la cabecera municipal, sino que viene de un corregimiento, una vereda que está a 2 horas de un municipio ya lejano como Peque, y que se llama esa zona entre Ituango y Peque, que es un punto central entre estos 2 municipios, entonces uno empieza a entender lo que es la vida rural y también lo que marca el proceso de la vida urbana. Esa sequía donde nace mi padre nos marca y nos forma y nos trae a la ciudad, y el padre y la madre nos da la oportunidad de estar en el lote de la vida. Eso lo agradezco mucho. Y su papá siempre trabajando por el progreso de Peque, miraba las montañas, miraba esa capital de la montaña que llaman, incluso con don Guillermo Gaviria Echeverry, y se soñaba en esa vía Peque que pues hoy ya es un proyecto real. Así es, 63 kilómetros de Uramita, Juntas de Uramita, La Tumba, Peque, y que afortunadamente esta administración del doctor Luis Fernando Suárez, del doctor Aníbal Gaviria, le dan la posibilidad luego de 40 años que llegaron las máquinas amarillas a la cabecera municipal y atravesando ese cordón y ese corazón del nudo del Paramillo, para hoy nuestros paisanos tener la oportunidad de conocer el pavimento. Eso es un mensaje de esperanza ante una región que ha sufrido mucho por el conflicto. Andrés Guerra es comunicador social y quería ser futbolista, jugó en el Nacional, en las inferiores del Nacional, y yo veo que por ahí trina mucho usted fotos de ese paso por el equipo verde. 8 años, me marcaron, me formaron el carácter. Inicié en el 89, cuando Nacional era campeón de Copa Libertadores en Bogotá, y yo estaba en la Marte 3, entrenando en la categoría más pequeña de Atlético Nacional, y así duré hasta el 96. Eso me formó y me dio la oportunidad de entender lo que es el carácter, lo que son los hábitos de vida, el no tomar licor y el enseñarme que cada día se puede sacar un espacio de ese hábito de hora y media para el ejercicio. Comunicador social, trabaja aquí, nos reíamos ahorita antes de empezar a grabar porque tuvo la oportunidad de trabajar en Sky, de trabajar en RTI, hacer producción de televisión. Por eso esa cercanía que tiene usted con los medios hoy. Amo la televisión, amo la radio. Tuve 8 años un programa que llamó Sembremos País Radio. Sí. Empezaba a las 6 de la mañana con 30 minutos. Ondas de la montaña. Así es, terminé con 4 horas, con esfuerzo, con disciplina. Yo insisto que nadie sabe lo de nadie y que uno tiene que ser muy respetuoso de la vida del otro, de la persona, de lo humano. Cuando uno entiende esos límites en la vida, algún día le va a ir bien. Y han sido procesos muy bonitos desde la comunicación, desde el deporte. Y antes que el escenario de lo político, creo que uno tiene que ser un buen ser humano. Y hablando del escenario político, llega usted a la política, pensaría uno que, bueno, es hijo de Bernardo Guerra Serna y por eso llega a la política. No, usted fue a tocar puertas y llega donde el ministro Gallego y ahí empieza esa carrera suya, pero que no dependió de su padre en ese momento, en esos inicios. Siempre me llevarán con el nombre de Delfín.
pero creo que uno podrá ser delfín hasta su último día, pero también las características del delfín. Cuando uno marca una línea y cuando uno toma la decisión de alejarse respetuosamente de un apellido, de un abolengo, de una historia, para tratar de hacer el propio. Ahora que el padre falta, pues solamente me queda la enorme tranquilidad que todos los homenajes fueron en vida y que mi respeto a la jerarquía fue constante en su vida política como un hombre liberal ortodoxo. Andrés marcó su camino, su línea, lo enfrenté a la gobernación en el 2015 con el doctor Luis Pérez. Bernardo Guerra lo inscribía en la registraduría y yo me estaba registrando en la otra oficina a la misma hora. Eso forma el carácter y siempre respeté ese escenario y mi padre siempre respetó mi escenario. O sea que hay ahí una postura de vida, sobre todo de respeto a una jerarquía. Cuando trabajó en el ministerio usted empezó a recorrer el país, un proyecto muy bonito para pavimentar vías terciarias o vías de municipios muy alejados. Plan 2500. Plan 2500. Y ahí empieza usted a sembrar y a recorrer el país con este proyecto tan ambicioso. Álvaro Uribe me invita a ser parte de su gobierno, 2002. Llego allí a Bogotá, asustadísimo. Mi primera experiencia laboral por fuera de la ciudad. Cualquier persona se llena de temor, de susto, de decir si soy capaz. Y allí llego y le digo al ministro Andrés Uriel Gallego, que fue un maestro para mí, que yo quería conocer las regiones y sobre todo entender el conflicto armado del país. Y por eso me dediqué a recorrer el país, primero en el Plan 2500, así es, y segundo en territorios de mucho conflicto, como lo son el sur de Bolívar, como es la zona de La Mojana, como es el occidente de Boyacá, como es el Pacífico y el sur del país luego del retorno. Cuando usted entiende eso un poquito, empieza a madurar en el contexto de lo que este país es desde el conflicto y lo que somos hoy. Y después de eso viene la carrera política, la participación en elecciones y en un momentico me cuenta esa candidatura al Senado que tuvo bastante o que dejó bastante de qué hablar en el contexto político nacional. Y Andrés Guerra decide lanzarse al Senado, participa en esas elecciones y bien difícil que estuvo el escrutinio, ¿cierto? ¿Qué pasó esa noche? Esa noche era un sueño, después de 7 años de pasar con el gobierno Álvaro Uribe un proceso en región. Yo no fui ni ministro ni viceministro, no. Tuve un cargo muy sencillo y traté de darle todo el rigor que merecía. A los 7 años le digo a Álvaro Uribe que me retiro y a Andrés Uriel Gallego y me dicen, ¿y qué vas a ir a hacer? Y yo les digo, voy a ser senador de la República. Y me dijeron, estás loco. No contaba con el apoyo tampoco de la familia políticamente hablando. Y Álvaro Uribe me dijo, hombre, quédese para que terminemos el gobierno. Yo le dije, no, estos 7 años de doctorado por el territorio lo voy a volver a recorrer como candidato. Por eso no quiero ser candidato a la Cámara, sino que quiero ir a buscar un espacio en el Senado. Llegó ese 10 de marzo del 2010, se eligieron 28 senadores en el partido de la U, entré en el puesto 24, fui senador y me sacaron en el reconteo por 73 votos. Doloroso, entendí todo ese componente a partir del día que termina la elección hasta que se hace el reconteo 3 meses después. Guardé silencios y regresé a Antioquia a buscar una asamblea que se dio y aquí vamos en este proceso. ¿Cuántos votos en esa primera elección como diputado? Al Senado obtuvimos 36.700 votos, ingresamos y después en el reconteo me sacan por 73 votos al Senado. Durísimo el golpe, además porque estábamos muy jóvenes. Hubiera sido el senador más joven del país en ese momento.
y también muy joven el equipo de trabajo, entonces había que levantar al equipo. Y ya vuelvo a lo regional a tratar de establecer un escenario y llego a la Asamblea de Antioquia con 22.000 votos. Y 2 años después me estoy retirando porque decido ir a acompañar a Álvaro Uribe a la creación en Santa Marta del Centro Democrático. ¿Es por esos días que nace la fundación Sembremos País? Sembremos País nace en el 2009 y siempre lo dije, el objetivo es un político social y político. Es que es muy diferente cuando usted crea una fundación y no le da ese rótulo desde el inicio. Claro que lo di y dije que desde la siembra íbamos a impulsar un proceso sobre todo de credibilidad en nuestra generación, en lo social, en lo político, en lo administrativo, en lo académico, en lo privado. Y así lo hicimos. Hoy ya cumple la fundación más de 14 años. Sobre ella me he soportado desde el pensamiento, pero también hay días difíciles de la fundación. Luego viene la candidatura a la gobernación de Antioquia. También con algunas controversias, porque la doctora Liliana Rendón estaba ahí con usted en esa puja por quién sería el candidato, y finalmente es el mismo Álvaro Uribe Vélez el que decide que Andrés Guerra debe ser el candidato por el partido. Yo en la vida he querido hablar del tema, porque la gente que me conoce en lo público y en lo privado sabe las conductas de Andrés. Yo no he sido un hombre para dar codo o para abrirme en el espacio como sea. Yo tengo límites y he sido un hombre supremamente respetuoso de los procesos internos que se nos ofrecen democráticamente. El tema de Liliana es un tema que se le sale de las manos a otro que era un candidato como Andrés. La doctora Liliana siempre criticó que yo no tuve una postura sobre eso. Claro que la tuve, pero el partido me solicitó que asumiera una candidatura que hasta ese momento no tenía la posibilidad de continuar en ella la doctora Liliana. Al pasar eso, pues, fueron muchos días difíciles. ¿Por qué? Porque primero no me merecía ingresar al escenario de esa manera. Segundo, creo que mi ingreso no era por la puerta de emergencia, era por la puerta grande como lo soñaba, pero me correspondió. Y ya estaba un hombre como Luis Pérez como general de la política haciendo campaña, ya estaba Federico Restrepo, candidato del doctor Sergio Fajardo, y me tocaba llevar esa línea del Centro Democrático hasta el final de la meta, en una sociedad donde solo califican los números, el resultado. Y lo hice con dignidad, con altura, acepté mi derrota, me seguí formando, y esa fue mi primera candidatura que empezó a formar la madurez política de Andrés. Y luego viene la segunda candidatura a la gobernación de Antioquia para las elecciones de 2019, donde pues ganó las elecciones el doctor Aníbal Gaviria, hoy gobernador suspendido, y también fue una bonita campaña en la que usted estuvo. 4 años, sí, modificando el concepto del que el político solo aparece en época de elecciones. Antioquia me conoció en los 125 municipios, repetí 5 ocasiones cada municipio. Antioquia tiene 63.000 kilómetros de un departamento quebrado como un acordeón en su geografía. Hicimos un ejercicio hermoso y le decía en estos días al doctor Aníbal que yo le pedía a Dios y a la vida que el doctor Aníbal decidiera ser candidato a la alcaldía y no a la gobernación, porque yo sabía al otro general que me enfrentaba. Cuando se da el 27 de octubre, acepté nuevamente mi derrota. ¿Primer boletín? Usted ganó el primer boletín. Así es, pero hay que entender que en el proceso se gana y se pierde, que es un ejercicio. Esta sociedad le dice a uno que uno es un quemado, que uno es un derrotado, y eso no es así. Cuando uno no ha cumplido los 50 años y ha tenido la capacidad de estar en 2 campañas a la gobernación, quedar en ambas de segundo, obtener más de 600.000 votos, es que algo se ha hecho bien desde la candidatura, desde los equipos, desde el mensaje, pero solamente llega el primero a la meta. Eso me ha formado a mí y me ha dado la madurez adecuada para entender
por ejemplo, mi escenario en la Asamblea y ante el momento difícil de un hombre como Aníbal Gaviria. Lo más fácil para Andrés era confrontarlo, pero desde el primer día dije, hay que mandar un mensaje a lo académico y a lo privado. En el momento más difícil del gobernador de Antioquia, en lo humano, en lo jurídico, en lo personal, en lo familiar y en lo político. Y voy a rodear al doctor Aníbal. Inmediatamente la gente sale y dice, ¿cómo habrá sido la negociación? ¿Cuántos cargos le habrán dado? ¿Cuántos contratos le habrán dado? No es así. Cuando uno tiene una postura de vida, va, y como se lo dije al doctor Aníbal en su hogar, vengo a acompañarlo porque Antioquia requiere esa unidad política en el momento más difícil de pandemia y de situación económica de nuestro territorio. Andrés Guerra lo hace diferente. En un momentico me cuenta qué viene, porque por ahí hay rumores. Y han realizado ustedes un trabajo muy fuerte en este periodo en la Asamblea Departamental de los Antioqueños, proyectos importantes, han tenido debates muy importantes, trascendentales para entidades del departamento y usted ha estado ahí con su postura firme durante todo el tiempo. Hay que querer las corporaciones y hay que querer la Asamblea de Antioquia. Es que la Constitución del 91 en el tema de región nos dejó muy mal parados. Y yo lo digo con todo afecto y también con mucho respeto. El Consejo de Medellín es Playa Alta, la Asamblea de Antioquia es Playa Baja, porque todo el mundo se concentra en las noticias del área metropolitana. Entonces la noticia que le demos al corazón de Caucasia poco importa, pero la información que se dé sobre la avenida oriental recibe todo escenario y todas luces. Por eso ser diputado en un departamento cuando se necesita 3 veces más la votación de un concejal de Medellín, hay que valorarlo. Y por eso he ido a la Asamblea con el entendimiento de que somos la Junta Directiva del Gobernador, que hay que asumir con seriedad esa corporación. Yo no llego con votación de Asamblea, llego inaugurando la ley de oposición por ser segundo a la gobernación y muchos decían, Andrés no acepta eso. Claro que lo acepto. Mandé un mensaje, acepto las reglas del juego y sigo aprendiendo. Eso es un doctorado. El que se siente juiciosamente a escuchar cada uno de los debates de la Asamblea de Antioquia está haciendo un doctorado. Además le pagan a uno por el doctorado. Y cuando uno recibe el tema de la fábrica de licores, la fábrica más importante del país, y toma la decisión de convertirla en industrial y comercial del Estado, es que está pensando en el presente y en el futuro. Cuando le llega el tema de Hidroituango, usted está hablando del 53% de la energía para el país. O sea, son temas muy importantes que hay que darle la seriedad que se merece. Y eso ha hecho la Asamblea Departamental en este periodo. Y en la calle se pregunta a la gente que sigue en la carrera política de Andrés Guerra, vuelve a la gobernación, sigue sembrando en el departamento, va a pensar más bien en algo nacional, y hace poquito también en redes nos dimos cuenta que usted aclaraba un poco el panorama y continúa con este proyecto político junto al expresidente Uribe, ya mirando más con un panorama nacional. Yo ya tomé una decisión y tengo que decírselo a los antioqueños. Mi última década se la entregué a Antioquia, enterita. Recorrí este territorio, me enamoré de él. Este corazón tiene olor a blanco y verde y sabor, pero yo también tengo que dejar oxigenar mi espacio y también tengo que darle oxígeno a los antioqueños. Hice todo el esfuerzo y me entregué con vocación plena a ser el gobernador de los antioqueños. Hoy he tomado la decisión de ir al Senado de la República porque creo que puedo llevar un mensaje de territorio, de autonomía, de capacidad, de nuevos liderazgos para las regiones. Conozco muy bien Antioquia, estoy muy agradecido por tanto aprecio, tanto cariño. Ya cumplí mi función en la Asamblea Departamental. Creo que hoy la relación con el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, es impecable. Sus funcionarios lo saben. Antioquia han venido conociendo a un Andrés con madurez política
y iré a buscar un Senado para el Centro Democrático buscando algo, una palabra que hace tanta falta hoy, gratitud. ¿Gratitud hacia quién? Hacia un hombre que me formó políticamente como Álvaro Uribe, que creo que jurídicamente está en un momento muy difícil y que entonces muchos ya empiezan a abandonar el barco. ¿Y por qué hacerlo? Si hay algo por defender. Y ahí estoy yo. Trataré con hidalguía, con principios, con relato, con profundidad, de llegar al corazón de los antioqueños y ser un buen senador. ¿Qué quiere hacer usted como senador de lo que hizo su padre? Defender las regiones. Es que defender el territorio cada vez se vuelve mucho más difícil. He venido insistiendo en la Asamblea que hay una ley 086, 056, creada en 1981, que fue que congeló prácticamente el impuesto predial a las empresas públicas que generaran energía en el país. Esa es una discusión con empresas públicas de Medellín. Mi bandera será, si llego al Senado, tratar de que se modifique esa ley de 1981. Son 42 años, donde se congeló prácticamente el impuesto predial en dichos municipios. ¿Quién le entrega el recurso natural a EPM? Los municipios. Lo mínimo que debería hacer EPM cuando habla de las ganancias anuales de más de 1 billón de pesos a Medellín, sería también de manera paulatina entregarle recursos a esos municipios. Ese es mi sueño. ¿Para qué? Para empezar a darle autonomía financiera a los municipios de Antioquia. El trabajo con los diputados sigue entonces por estos días y es un trabajo que ha sido muy de la mano con el resto del equipo. ¿No le duele dejar la Asamblea Departamental de los Antioqueños? Me duele mucho porque en mi primer momento en la Asamblea 2012-2015 también me correspondió renunciar para ir a crear al Centro Democrático. Y en mi segunda ocasión, cuando hoy tengo una bancada de Centro Democrático muy alineada en el proceso, cuando tengo una muy buena relación con mis otros 25 compañeros, pues me toca otra vez salir de la zona de confort para ir a dar una batalla democrática. Pero el llamado es del hombre que ha liderado el proceso y hay que ir a hacerlo, hay que ir a cumplir la tarea. Yo lo denomino la Carta García. ¿Y qué elementos esenciales les deja usted hoy a los diputados en esos procesos de conversación? ¿Qué elementos esenciales quedan de Andrés Guerra en esa silla de la Asamblea Departamental? Primero, ser un hombre muy puntual. Segundo, cumplirle con cabalidad a la corporación. Tercero, tratar de darle a la corporación el nivel que se merece. No hemos entendido desde la profesión de la política que los políticos tenemos un enorme error de estar hablando de los demás, de estar hablando de la corporación. Eso al fin y al cabo se convierte en un boomerang para la misma clase política. Nosotros tenemos que llenarnos de conocimiento, de entender el territorio, pero lo más importante, no entrar en el tema personal con el otro. Hay que tener la capacidad de ser duro con los argumentos y noble con las personas. Yo creo que es el mejor legado que Andrés le deja a esta Asamblea, porque debuté en la ley de oposición. Mucha gente pensó que llegaría a reclamar mis 663.000 votos. No, jamás lo mencioné. Me senté y nuevamente empecé mi etapa política. Volver a comenzar en cualquier profesión en la vida, en cualquier circunstancia de la vida, es muy difícil y creo que lo hice. Lo hice con tanto vigor y con tanta claridad que hoy mi relación con el doctor Aníbal Gaviria, se lo deseo de todo corazón a él, a doña Claudia, a la familia, es que salgan adelante de este momento tan difícil. Y a un hombre como Luis Fernando Suárez, rodearlo como un hombre prudente, conocedor, maduro, y que hay que ayudarle desde lo privado, desde lo académico, desde lo político, para que le vaya bien a Antioquia. Continúe sembrando, Andrés. Estamos sembrando, Luis. Agradecerte a ti, a Teleantioquia. Hoy voy a un sueño a nivel nacional. Me corresponde, y me corresponde hacerlo, pero con la enorme tranquilidad que le deja Antioquia. Yo creo que mi mejor década de mi juventud, y fui un hombre con vocación.
Solo me queda la tranquilidad que hice lo que el corazón me dijo que había que hacer. Gracias.